Bienvenido a Ventaja Sostenible. Qué Gracias. invitado tenemos el día de hoy. Yo estoy muy orgulloso de tenerte por aquí, que nos des el tiempo y seguramente muchos de nuestros invitados estarán fascinados con escucharte y verte en Ventaja Sostenible. Bienvenido. Bueno, gracias, pero no me eleves al cielo. Es una persona bien normal aquí. Me encanta eso de ti también. Bueno, Me encanta. Cuéntanos un poquito quién es Sven Bruckner para que vayamos poniendo un poquito ahí los cimientos de la conversación. a ver, te cuento un poco mi historia, de dónde provengo, qué es lo que hice en mi vida. Yo nací en Chile hace muchos años, como no sabe, ya 65 años ya estoy en este mundo. Yo pasé mis primeros años de la infancia en Valparaíso, en la ciudad que se ve aquí detrás mío. Exacto. Ahí nací yo y pasé los primeros 13 años en ese país y por de circunstancias mis padres decidieron marcharse a Alemania y el año 1973 nos fuimos a Alemania. Yo tengo dos hermanas mayores, mi papá Ujú, ya murió, mi ujú, mamá nació en Chile pero también es de nacionalidad alemana o descendencia alemana. Y ujú, bueno, yo me eduqué en el norte de Alemania, ujú, en una pequeña ciudad al sur de Hamburgo. ujú, Hice normal servicio militar en Alemania en la época de la Guerra Fría. ujú. Por cierto, usaba una boina negra y era comandante de tanque de guerra y cosas así. Qué maravilla. Algo Qué ahora chulo. que la gente ahora en Alemania comienza a pensar nuevamente, ¿no? Había una época en la que todo ese tema no existía. Sí, Ahora volvemos con la temática esa de hacer servicio militar y pensar en mayores defensas. Yo sí. estudié en un colegio en Alemania, primero en un Ujú, colegio en Valparaíso, en Chile, colegio alemán, ujú, y finalmente después de los estudios y el servicio militar, estudié ingeniería sanitaria. ujú, ujú, En Alemania se llama Wasserwirtschaft, ujú, ujú, específicamente Siedlungswasserwirtschaft. ujú, En ujú. realidad es ingeniería sanitaria si uno lo traduce al español. Correcto. Y Siedlung bueno, es como donde se asienta, ¿no? La gente. Siedlung, para eh, los que no hablen alemán, Siedlung eh, es la palabra donde se asienta la gente o donde están las ciudades, los pueblos. Ujú, muy bien. en realidad el término Siedlungswasserwirtschaft reúne todo alrededor de agua para el consumo del ser humano y pues Ujú, posteriormente el tratamiento y la evacuación final del mismo. Eso es lo ujú. que estudié yo. ¿Y qué tal esa época, por ejemplo, saltándonos un poquito muy rápido hacia esa época del estudio en Alemania? ¿Esa carrera era relativamente solicitada, poco solicitada, ya bien establecida en Alemania, o era algo que estaba todavía por ahí como en qué estado se encontraba la carrera de Siedlungswasserwirtschaft? ¿Tienes algún comentario Yo ahí hoy en al día respecto? no había nada en especial, ni muy concurrido, ni otra cosa. Es una profesión en el sector de la ingeniería. Tú sabes que en Alemania en realidad solo hay tres ingenierías: Ujú, la mecánica, la civil y la eléctrica, la y de eléctrica. ella dependen todo el resto de las ingenierías. Y Ujú, bueno, y la ingeniería civil tiene una especialidad que es este sector, vamos a decir, asentamientos humanos y aguas, ujú, la ingeniero sanitario. ujú, A ujú, mí me gustaba mucho estudiar esta área porque me enfrentaba prácticamente con eh, la mayoría de los temas de química, física, matemáticas. No hay ujú, una ingeniería que sea tan amplia en lo que requieres de conocimientos como esta ingeniería de la que hablo. ujú, ujú. Que obviamente la base es matemáticas. Si uno no tiene un poco de afín a la matemática, mejor no estudiar una ingeniería, ¿ya? Exacto, sí. Pero en ingeniería con aguas tú tienes que saber mucho de química porque al inicio
tienes tus conocimientos de aguas, lo que hay que saber en química de aguas y bueno, después todos los conocimientos de materiales de construcción. Y cuando después ya estás en tu profesión, tienes que saber algo de ingeniería en la parte eléctrica. Sin ella no te puedes mover. Y si no sabes algo de mecánica y de equipos, y tampoco no te puedes mover. Por eso reúne mucho y eso me sirvió posteriormente entonces para disfrutar de mi profesión a lo largo de todos estos años. Sí, me imagino. Estoy pensando, por ejemplo, que llegabas a los 13 años y luego la carrera habrá empezado algunos 10, 7 años, entre 7 y 10 Sí. años después. Esa adaptación a Alemania, aún estando en Valparaíso, en una educación alemana, ¿fue difícil adaptarse a Alemania una vez ya con tu familia ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Si tienes alguna anécdota interesante de esos La años verdad es antes que de sí. llegar a tu carrera, cuando decidiste, Sí. antes de decidir ir por Siedlungswasserwirtschaft. La verdad es que sí, cuando uno se educa en América Latina y la vida social en América Latina, y quién mejor que tú, ¿no? Como mexicano, Ujú, sabe que la vida en América Latina es muy diferente a la vida alemana. ujú, Más aún todavía en los años, hace 50 años atrás. ujú, ¿Ah? ujú, Eh, ujú, no había internet y la comunicación internacional era otra. ¿Verdad? ujú, Tomar ujú. un vuelo intercontinental era una cosa todavía. Hoy en día eso es como tomar el bus a la vuelta de la esquina. Eh, Es verdad. Sí. mi adaptación en Alemania fue difícil, con la Ujú, forma de ser de los alemanes, en fin, ujú, pero no quedaba la otra. ujú, Pero sí hay ujú, diferencias muy sustanciales, ¿no? Uno no llega a la casa de otro sin estar invitado o preguntar. En América Latina uno iba a la casa de los amigos, tocaba el timbre y preguntaba si podían jugar juntos o algo. En Alemania las cosas en ese estilo siempre han sido un poco diferentes. Y eso me ujú, costó. ujú, Ahora, el idioma alemán, pues yo siempre me eduqué con dos idiomas paralelos, un idioma como el otro, podríamos decir ambos idiomas maternos. ujú, Eso en realidad no me hacía dificultades a la hora de hablar. ujú, Pero cuando uno entra en tener que revisar literatura y tenía pruebas en el idioma alemán, las cosas comienzan a ser diferentes. Es decir, yo siempre rascaba ahí, va pasando al año próximo, pero nunca en idioma alemán nunca fui bueno. ujú, Para eso ujú. también me busqué una profesión donde tengo que usar más idiomas. Sí, Estudié inglés y francés en el colegio, a español desde casa, alemán desde casa. Salí con 4 idiomas del colegio. sí. Esa en realidad fue una gran ventaja, ¿no? Cuando uno tiene esa posibilidad de tantos idiomas, eso a uno le apoya mucho a lo largo de su vida profesional si uno viaja, si uno trabaja internacionalmente, sí. Pero Ahí, el ujú, tema este de la adaptación, sí es muy diferente, pero mi vida obviamente se hubiese desarrollado completamente diferente si nos hubiésemos quedado en Chile. Mi ujú, papá era profesor de educación física, ujú, era entrenador de remo, de boga en la Escuela Naval de Chile. ujú, Estábamos muy conectados, digamos, tanto a la cultura alemana como dentro del ambiente chileno y digamos, la Armada de Chile siempre ha sido un polo fuerte dentro de ese país, siempre está marcado. Chile tiene 4.400 kilómetros de costa y la defensa de ese país va por medio de la Armada de Chile. Tal sí. sentido, lo que significa la Armada en ese país frente a otros países es muy fuerte. Conclusión, estábamos muy identificados también y seguramente yo hubiese entrado a la Armada de Chile si me hubiese quedado en Chile. Ujú, ujú. Ahora, si eso hubiese sido mejor o peor, eso... Qué gran historia, qué anécdota tan interesante esta, porque más allá de la profesión y todo,
qué diferencia, qué mundo tan diferente hubiera sido y al final también súper interesante, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Sí, sí. Posteriormente pensé de ser piloto. Cuando ya llegué a la edad de tener que decidir qué iba a hacer en mi vida, Ujú. yo me fui primero a hacer el servicio militar, después me fui a hacer el test de Lufthansa para entrar ahí a hacer la carrera de piloto y Qué por bien. determinadas circunstancias no me tomaron. Ujú, Así que si hubiese sido piloto, hubiese viajado por el mundo mucho, pero ujú. así fue mucho mejor. Igual así viajé por todo el mundo con mi profesión de hoy y hice otra cosa por ahí. Sí, y qué importante se ha vuelto, creo yo. Creo que a través de los años, con todos estos, estas décadas que has venido mencionando, de los 70s, de los 80s, cómo ha venido cambiando el mundo. Me impacta que tú tengas toda esa visión que redondea todavía mucho más. O sea, poder hablar de que, vamos a decir, por el COVID, cuántos pilotos no se quedaron en el piso sin volar. En cambio, alguien como tú, con la experiencia sanitaria y todo el rollo, ¿cómo ha venido creciendo ese sector? Sobre Mm, todo en LATAM, ¿no? O bueno, en ya. Asia, en África también, en el norte de África, Bueno, se en escucha realidad más. el sector de la sanitaria y específicamente el sector de tratamiento de aguas residuales eh, se desarrolló fundamentalmente más o menos a partir del año 1990. Ujú, Lo que ujú, sucedió fue que, bueno, allá habían plantas de tratamiento en Alemania, pero tuvieron que extenderse porque había la muerte de muchas focas en el norte, en el Mar del Norte, la desembocadura mm, de ríos, y uno no sabía por qué. Y hubo un ya, ministro de Medio Ambiente en Alemania ujú, que influenció mucho sobre la extensión de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Alemania para remoción de nitrógeno y fósforo. Y eso en realidad fue el inicio. Y el desarrollo de todo el tratamiento de aguas residuales en Europa, específicamente después, a partir de los años 90, 95, 2000, por ejemplo, en España fue el Fondo de Cohesión en la Unión Europea. ujú, Se financió ujú, mucho por medio de ese fondo para igualar las condiciones ambientales en los varios países. Entonces, ujú. ahí hubo entonces un gran paso, por ejemplo, también en España. Después viene, obviamente, América Latina, viene desarrollándose, ¿qué diría yo? A partir del año 2000, más o menos así lo observo yo, al menos. Ujú, ujú, Sabes ujú. que, entre tanto, hay una mega planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México, que es a Totonilco, la más grande de América Latina y posiblemente la más grande del mundo, que no sé si es, pero Sí, podría. podría ser, sí, es Pero verdad, ve, sí. México, ¿cuándo comenzó a desarrollarse en ese sector? Ujú, Después del quiebre del milenio, ¿no? seguro, sí. Así lo vemos en muchos países, en Brasil, en Chile, que se desarrolló muy bien. Y bueno, hoy en vista en Colombia y demás. Pero ya estamos entrando muy rápido en el tema de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Estamos muy rápido ahí, pero está bien, creo que podremos saltar de ir y venir. Encantado, como tú gustes. Es un placer poderte tener aquí escuchando todas estas anécdotas que tienes. Por ejemplo, otra sería que me interesa mucho, espero que a los que nos están viendo también. Tú estuviste ya entonces de lleno en Alemania cuando cae el muro de Berlín, ¿no? ¿O Eh, qué pasaba en esos sí. ochentas, fines de los ochentas, noventas, A inicio ver, noventas? Ujú, voy a contar un poco cómo llegué yo a tener el desarrollo profesional a partir del día cuando comencé a trabajar, pero para responder esa pregunta ya, el día ujú. en que cayó el muro del Berlín, yo estaba en Turquía, en el sur de Turquía. Así que no ve ya cómo llegué yo a Muy bien. Turquía, ¿no? Y cómo llegué yo. Eso, Es ajá. interesante. Pero, La verdad ¿de es que visita o viviendo estabas en yo Turquía? estaba profesionalmente radicado en el sur de Turquía en ese momento. Bueno, lo que sucede es que, claro, cuando uno viene de vivir en América Latina y uno ha tenido su educación en otro país, en otra idiosincrasia,
cuando uno ya ha visto el mundo en cierta forma, porque yo me fui en barco también a Alemania, cuando emigramos a Alemania, Ujú. así por otros países, Canal de Panamá y demás. Entonces, cuando uno allá ha Qué visto maravilla. esto y uno comienza a evaluar qué es lo que va a hacer profesionalmente, llega el momento en el que uno trabaja internacional, quiere llegar ahí porque quiere estar en ese ambiente de estar en muchos países. Sí, 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 claro. Bueno, así es. Entiendo muy Entonces, bien. lo que sucedió en realidad fue que estudié en la ingeniería sanitaria en una universidad de ciencias aplicadas, como se llama eso, Fachhochschule en alemán. Una Fachhochschule, sí. Esa fue, bueno, en el estado federal de Baja Sajonia, en Niedersachsen. Ujú, En una muy pequeña que ciudad, uno podría decir un pueblo que se llama Zuderburg. ujú, Eso quedaba a unos 20 kilómetros de mi casa. Me eduqué en Uelzen, ya lo decía. Eso ujú, es unos, vamos a decir, hora y media al sur de Hamburgo en vehículo. ujú. Bueno, saliendo desde ahí y iniciando mi primer labor profesional, porque a mí me contrataron en una empresa de consultoría e ingeniería en Hannover. Ajá. Ujú, Trabajé medio año ahí. Y, bueno, como decía, era una época en la que ya se hablaba de tratamiento de aguas residuales y había una planta en Wolfsburgo, en donde está la fábrica de Volkswagen, ujú. construcción, y ahí me enviaron como supervisor de obras. Estuve año y medio como jefe de obras ya. Tenía Ujú, 28 años, ya era jefe de obras, no, 26 años, era jefe de ujú, obras en esa. ujú. Buenísimo. Y, Qué y responsabilidad. Sí. bueno, uno no lo ve así cuando uno está ahí, Cuando ya uno estás dentro, exacto, trabajando sí. y bueno, al final yo tuve una novia de la que me separé y finalmente decidí dejar el norte de Alemania e ir al sur. Y por coincidencia, en la ciudad de Mannheim, ya Mannheim. que queda Ujú, unos 100 kilómetros al sur de Frankfurt, para ubicar a ujú. la gente, Sí. estaban buscando ingenieros con ya año, 2 años de experiencia en la empresa en la que estoy hasta hoy. Y ahí yo me presenté y Ah, ajá. claro, y ahí así yo llegué a GKW Ujú, el año 1988. Por cierto, 1 de abril el 1988. Ya, como decía, ujú, tengo 2 años de experiencia. ujú. Y ahí trabajé primero unos 9 meses, 8 meses, 9 meses en la parte nacional, dedicándome a pequeñas plantas de tratamiento allá y extensiones y Ujú, hidráulica y cosas así. ujú, ujú. Que vino un contrato de ingeniería para la parte internacional en Ankara, Turquía, que Ankara iban a construir una mega planta de tratamiento para 3 millones de habitantes. Mm. Y entonces le preguntaron al ingeniero junior Sven Bruckner, le dijeron, bueno, ¿tienes ganas de irte a Turquía? Te necesitamos allá ahora. Entonces, sí, me fui a Turquía. Y llegué Qué entonces maravilla. el año 1900, en abril 88 y estuve hasta el 89 allá Ujú. y fui uno de los primeros que hicieron los primeros ensayos con las aguas y mediciones en el río, Sí. cantidad de agua, Ujú. evaluación de datos básicos de diseño. Y bueno, el que quiere buscar la planta de Buenísimo. tratamiento de aguas en Ankara se puso en funcionamiento ve, por el año 90 o algo así. Ahí Ajá. podrán ver, no, más, disculpa, 95, 96 se puso en funcionamiento. Y Ah, duró, por duró cierto, varios años. Ujú. ahora la van a extender. Al final de la entrevista voy a hablar de que seguramente después de haber iniciado mi carrera en Ankara, en GKW, la voy a terminar nuevamente en Ankara, porque están buscando un director de proyecto para hacer allá la extensión de la planta. Bueno, ¿cómo siguió? Yo estuve unos meses en Alemania y hubo un nuevo contrato en la costa sur de Turquía
un contrato de ingeniería para toda la costa, a lo largo de toda la costa eran, no sé, 50 o 100 pequeñas localidades. Había que hacer un plan de agua y saneamiento eh, Interesante eso. Ujú, ujú, comunal. ujú. Entonces ya haber trabajado en Alemania, aquí yo me enfrentaba al turco, pero no se trabajaba en turco, en la mayoría se trabajaba en inglés. Pero Sí, ahí tuve que sacar entonces, escarbear en la cabeza qué es lo que había aprendido yo en inglés y comenzar a hablar inglés y trabajar en inglés. Y la verdad, la única dificultad que uno tiene al inicio cuando tiene que hablar con otro idioma es estudiar las palabras, el vocabulario específico del área de ingeniería. ¿Ya? claro. Ujú. En Sí, realidad uno tiene que aprenderse de memoria, el resto uno lo trae de higiene del colegio, ¿no? El inglés. Bueno, sí, sí. y ahí estuve entonces en la costa sur y ahí me preguntabas dónde estaba yo. Yo estaba en la ciudad de Marmaris, Marmaris. Muchos Marmaris. la conocen seguramente porque han hecho vacaciones de verano allá. Yo estuve en Marmaris en esa época y bueno, finalmente entonces retorné meses después a Alemania. Pero en esa Ujú, época. Bueno, ujú, si quieres saber cómo siguió, después me encontré con una señorita alemana, me casé, regresé a trabajar a Alemania, estuve con proyectos interesantes, yo hice estudios para la planta de tratamiento de aguas residuales Karlsruhe, ujú, una ciudad de 1 millón o más bien la planta es para 1 millón de habitantes equivalentes, ujú, ujú. eh, entre población e industria, 1 millón, Un y millón de habitantes. tuve una planta Baden-Baden, seguro Ujú, también te dice algo la ciudad, una pequeña, totalmente. Ujú, ujú, tuve otras muchas plantas, y al final, cuando ya se terminaba nuevamente mi pasada por la ingeniería de aguas residuales en Alemania, que llegué más o menos al 95, es decir, me cansé de trabajar en Alemania, tengo que hacer otra cosa. Estudio para la extensión de la planta de Frankfurt, Frankfurt Niederrad. mm, Es uno de los proyectos grandes también. también, ya. Y el 95 inició mi aventura nuevamente. Primero una aventura, después ya fue definitivo trabajar a nivel internacional. Buscaban un director adjunto Ujú, para el departamento América Latina. Y bueno, ujú, hablando ujú. español fluidamente, teniendo ya varios años, ¿cuántos años? Yo tenía 10 años o más de experiencia. Experiencia, claro. Me dijeron, bueno, aquí lo contratamos. Es la misma empresa, pero nuevamente la parte internacional. Ujú, Y así ujú, comencé yo entonces a tener viajes regulares al Perú. Conocí de norte a sur, estuve en Chiclayo, donde está el nuevo Papa, pues. sí, no, Yo conozco Chiclayo muy bien. Al Papa no lo conocí, pero en esa época también él ya estaba allá. por ahí andaba, Estaba ahí, seguramente. y estuve en una ciudad que se llama Trujillo, un poco más Mm. hacia el sur, y posteriormente en Pisco, en la parte sur del país. Y obviamente en esa época viajé mucho a Ayacucho y a Arequipa y a Cusco, y Ujú, después tuvimos otro proyecto más hacia el norte en la frontera con Ecuador, en Piura. Así es que yo tuve mucha oportunidad en los años 95 a 97, más o menos 98, 2000, de viajar al Perú. Y ujú, ahí comenzó otro proyecto que fue en Sucre, en Bolivia, la capital de Bolivia. Todos dicen que la capital es La Paz, esa es La la paz sede de gobierno, pero la capital es Sucre. de Así al menos Sucre. lo recuerdo yo. Habrá Sí, un sí, sí. boliviano aquí que nos corrija. Yo estuve trabajando en Sucre muchos años para un proyecto que se llamaba el Sucre 2, proyecto financiado en esto por el gobierno alemán a través del Kreditanstalt für Wiederaufbau, del KfW. Ujú, ujú. Y en esa época tuvimos después otros proyectos que me llevaron a la selva boliviana. Eh, Wow.
Estuve en una ciudad que se llama Trinidad, en el departamento, eh, en el departamento del Beni, creo que es el Beni, sí. Y viajé por carretera, pasando por ríos, a lugares muy distantes, agua potable, saneamiento rural, muy interesante. Ujú, Llevar agua, pozos, letrinas y demás a esas zonas, o pequeñas ciudades para hacer pequeños sistemas de agua potable. ujú, ujú, Y tuve oportunidad de viajar mucho por Bolivia. ujú, ujú, Y bueno, haciendo gestiones comerciales, tuve oportunidad de viajar nuevamente a mi querido Chile. Por cierto, yo todavía tengo muchos parientes en Chile y unas conocidas en Chile. No, no voy a nombrar aquí el nombre. Sí, hay unos conocidos ahí que buenos contactos ahí. pasan por la televisión ahí también. Ah, Y, mira. finalmente entonces tuve en contacto con proyectos en Ecuador. Viajé mucho a Quito, a Guayaquil. Ujú, Estuve en Centroamérica, estuve en tu país, eso ya ujú, más tarde. ujú, Llegué a Ciudad de México, ujú, estuve hasta arriba, Matamoros, frontera con Estados Unidos. ujú, eh, en fin, sí, así ujú, pasaron los años. Bueno, 4 años después de que tomé el cargo de adjunto, y eso ya es más de 25 años atrás, me nombraron director regional para América Latina. ujú. Y Carlos, eso ya, ahora lo hago 25 años. Sí, sí, sí. 25 años haciendo eso. Viajé por todo el mundo, viajo por América Latina, tengo amigos en prácticamente en todos los países. Donde llegues hay alguien. Conoces a No alguien, hay, claro. en realidad, creo que el único país al que no he viajado en la actualidad son las tres Guayanas, que no he conocido. Ujú, No he oportunidad, no he visitado Paraguay. He ujú, viajado, pasado por Asunción, por el aeropuerto, pero no he tenido contacto en Paraguay. En el ujú, resto de los países, en todos los estados, desde ujú. Argentina, obviamente, hasta Centroamérica. Increíble. Aquí yo tendría, primeramente, 2 preguntas. Por un lado, me llama la atención, por ejemplo, la decisión de cómo se han venido eligiendo, ese seguimiento de esos proyectos por todo el mundo, si es algo donde tú participaste en la decisión de vamos por ahí, o es algo que se da. ¿Cómo es que, por ejemplo, la empresa o tú decidieron ir a todos esos mercados, por un lado? Y luego, por ejemplo, quizá el lado un poquito difícil de los retos, me imagino que en algunos países de repente era más difícil o siempre contaste con buena salud. Eres un hombre fuerte, eres un hombre que se ve que siempre ha estado como muy positivo y todo, pero al final del día, viajando tanto, de repente puede pasar que, no sé, te enfermaste o algo, Sí, sí, algún tema por ahí. Sería sí, interesante también eso saber esas 2 sucede, preguntas. Ujú. eso sucede. Cuando uno se come un ceviche en el Perú, no necesariamente el estómago le dice que sí. Y ahí puede haber dificultades, no porque sea Ujú. malo, sino que simplemente porque tu estómago no está acostumbrado a eso. Y enfrentarlo entonces a una situación así puede ser dificultoso. Lo que Sí. sí me sucedió, estaba en Bolivia, en Sucre, por el año 97. eh, Comí una ensaladita y el agua, seguramente con la que habían regado las saladitas, no había sido la mejor y me dio salmonellosis. Y Ujú. entonces tú tienes un rechazo de alimentos del cuerpo, sale por todos los agujeros que tienes, ¿ya? Tremendo. Sí, 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 Y sí, sí. entonces Terrible. bajé de peso muy rápido, Ujú. me internaron en un hospital Mm, y fue una experiencia muy peculiar porque me mostró cómo atienden a un paciente en un hospital popular ujú, en Bolivia, ujú, ¿ya? Y cómo funcionan las cosas ahí.
Ujú, Fuera de que obviamente sobreviví y todo fue muy bien y todo, yo creo que la experiencia que tiene uno con ello para después saber eh, co- em, comprobar qué bien tenemos la medicina en Alemania en la actualidad, o cuando viajo a otros países, cómo bien está. No es que sea Bolivia en ese caso, podría haber sido también en otro lugar. ujú, Tener esa experiencia de convivir con enfermos allá y saber qué es lo que sucede en el día a día y eh, que no te sirven comida, te tienen que traer comida desde afuera porque obviamente la... En fin, sí, fue sí, muy sí, sí. peculiar, Sí, es pero difícil, digamos ajá. lo más interesante en realidad en esta profesión de viajar tanto y tener tantos amigos es que eres invitado entonces a convivir con la familia de tus amigos conocidos un fin de Ujú, semana y tienes ujú, una experiencia, cómo funciona eso en Bolivia, alrededor de la mesa, y tuve la oportunidad de tener exactamente lo mismo en México, en Ciudad de México, saliendo y comiendo eh, aquellas cosas típicas mexicanas sí, que sí, sí, me uno, imagino, me imagino. ¿ah? Que uno Sí, si no la tiene así como yo, tiene que ir a pagarlas caro en un restaurante mexicano para poder consumirlo. exacto. Ahí lo vi y entonces ver cómo funciona y cómo la gente disfruta y canta y convive. Me acuerdo en México que jugaban mucho, ¿cómo se llaman las fichas esas Ah, con el dominó. el Ajá. dominó? Sí, ¿Ya? sí, sí, Yo mucho dominó. observaba cómo jugaban dominó ahí. Sí, sí. En Bolivia me tocó lo mismo, en Perú me tocó lo mismo, ¿ya? Ujú, ujú, Obviamente en Brasil tuve experiencia ya ujú, más tarde. ujú, Pero esa convivencia, eh, eso es en realidad lo bonito de esta profesión. Cuando tú ujú, estás en determinados lugares y tienes ese contacto y comienzas a vivir, es muy diferente a ser turista en un país donde tú ves todo eso desde afuera. Viajas ahí, vas a ujú, Tailandia, ¿cierto? Y ves ahí las playas ujú, y el buen tiempo y vas a comer a unos restaurantes, pero lo que significa el día a día de Tailandia, así no lo vas a conocer. Bueno, Tailandia yo no he visto, pero yo he visto ujú. para Oh, sí, eso todo el sí, resto de los países. Y sí. aquí en América Latina, tú sabes que todos hablamos español, pero todos hablamos del español medio diferente. ¿Ah? Diferente, sí, claro. ¿Ah? Ujú, Chile, sí, sí, acá, y cuando comienzan a hablar no entendís nada, ¿no? sí, exacto. Cosas así. Exacto. Y en Perú hablan de otra forma y tienen otro vocabulario y, en fin, Ujú, hoy uno ya reconoce, uno de la forma de hablar, habla dos frases y uno sabe exactamente de qué país viene ¿de qué quién, país? Sí, inmediatamente. exacto. Eso es lo bonito también, esa diferencia, ¿no? Las costumbres, Ujú, las comidas. ujú, ¿Ya? Yo ya hablaba del ceviche. Yo no soy necesariamente un muy amigo de comer pescado crudo, lo como. Prefiero otras cosas, ¿no? Conchas a la parmesana, cosas sí, como más así. horneado, más, ajá, Eh, sí, más cocinado. Ujú, Ahora, comida mexicana, todos la conocemos, pero cuando vamos a Ecuador, comer un ceviche ecuatoriano es un poco diferente al peruano, ¿no? ujú, La ujú, forma de preparación. ujú, Y en Chile, obviamente, nuevamente completamente diferente, que también tienen el ceviche. ujú, Y en fin, pero después viene Brasil, nuevamente otro tipo de comidas, muchas frutas tropicales. Y ujú. entonces, eso es lo que hace esta profesión tan interesante. Es fuera de la posibilidad de integrarte en la ingeniería, es ver la sociedad, las costumbres, la vida cotidiana del día a día, los problemas a los que se enfrentan. Obviamente no queda por allá todo el problema político del país, las discusiones que hay, pero te encuentras en realidad en todos los países siempre con lo mismo. ¿Y Ahora, cómo te sientes cuando estás con una conversación? Ahorita que empezábamos a hablar que nos queríamos, por un momentito sentí que nos queríamos ir hacia un lado un poquito oscuro, que era difícil esta parte de la medicina en otros países.
Mm. ¿Qué sientes ahora cuando has viajado tanto, cuando contactas a gente que habla de lo mal que está su país, de que no cambia, que siempre están para peor? ¿Eres de las que convive con ese tipo de individuos o prefieres mejor como no escuchar tanto porque al final lo decías en esta última frase, que nos parecemos un poquito todos los países y lo que importa es el goce y el disfrute de poder ver toda esa variedad? Pero yo me encuentro de repente mucha gente que dice, es que México va para peor, o es que tal país va para peor o tal. ¿Tú convives con ese tipo de conversaciones? ¿Cuál es tu manera de reaccionar a ese tipo de puntos de vista? Con Bueno, tanta visión sí, global que tienes, a eso me refiero. bueno, la respuesta inicial es muy fácil porque Ujú, el contrato original inicial, y creo que no ha cambiado ese porque ya lo tengo desde el año 88, algo así. ujú, Dice textualmente que tú tienes que abstenerte de manifestarte sobre la situación política en el país donde estás de huésped. maravilloso, Tal perfecto. sentido, Ujú, eso te guía, obviamente a lo largo del tiempo tú vas viendo qué es lo que puedes manifestar, que no. Pero yo soy una persona que siempre ha tenido un muy alto sentido social, y creo que no soy un socialista, pero un socialdemócrata, y sé de que es vivir y dejar vivir también a los demás. Y tú sabes que los problemas sociales en América Latina en determinados países son muy altos. La diferencia social entre rico y pobre es alta. Al menos uno tiene que tener conciencia de ello. Y ujú, entonces digamos, normal de ver de que hoy en día en América Latina la temática de entrar a un gobierno de la derecha o un gobierno de la izquierda son 1, 2%, 3, 5% máximo de los votos, porque hoy en día eso ranga del 48 al 52 y eso ujú, en la próxima elección es al revés. Sí, ujú, ujú, todas las sociedades, digamos las diferentes sociedades de América Latina, los diferentes países, en realidad tienen todos el mismo problema y están ujú, todos en las mismas. Y si ujú, hace poco tenía un gobierno fuerte de la izquierda, hoy en día es fuerte de la derecha, y el ujú, último gobierno en Brasil era fuerte de la derecha, ahora es fuerte de la izquierda nuevamente, y ya ujú, estuvo antes. ujú, Y en Colombia tenemos por primera vez ahora un fuerte gobierno de la izquierda con Petro. ujú, ujú, Todos alegan de que se aumentaron los impuestos, solo ujú, pagan, creo que impuestos realmente en la sociedad el 10 o 15%, más no pagan impuestos nunca han pagado impuestos. ujú. Y cuando mucha gente alegaba alrededor mío, bueno, ahora tenemos que pagar impuestos aquí, se nos aumentan tanto los impuestos, yo les dije, no, ustedes por primera vez van a pagar los impuestos que se pagan en otros lugares. En otros lugares, claro, Ya. sí, sí, Ahora, sí. ¿dónde queda ese dinero? Ya es otra cosa. Ujú, ujú, Invierte. Pero, digamos, la temática entre todos los países en realidad es la misma. Ese es el problema que tenemos en América Latina desde la conquista. ujú, ujú. Sí, y hay que tomar las manos a la obra, como se dice por ahí. Creo que algo que deja tu comentario y que comparto totalmente, coincido con tus comentarios así mismo, es que para mí también que ya no hay quien te haga las cosas, o sea, ya no está el papá y la mamá detrás tuyo, llámele uno como quiera, gobierno o tal, tú tienes que hacer tu asociación, tú tienes que fomentar el trabajo en equipo, ¿no? Porque nadie va a venir a rescatarte en ese sentido, en América Latina o en Turquía o en Asia, ¿no? O en el mismo Estados Unidos, o sea, creo que en esos países todavía es más extremo que nadie viene a ayudarte, te tienes que hacer todo casi por ti mismo, ¿no? Entonces ahí está una gran libertad, una gran responsabilidad. Y sí, viajar educa, porque entonces ves cómo alguien hace cosas diferentes, como el saneamiento. Y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, dando una anécdota,
cuando pisé la primera vez, me parece que fue Chile, o si no, era Argentina, y que en ambos países, en todo caso, abrías la llave y tomabas el agua. Y Ujú, eso para mí como un ciudadano de Ciudad de México, de un ujú. barrio media baja, pues era algo, wow, o sea, en la mitad de un país en América del Sur se puede tomar el agua del grifo. Sí, Y era una gran enseñanza porque al final del día uno cuando no sale de su país siente ese orgullo un poquito patriota, un poquito nacionalista, pero estás también un poquito vendado de los ojos porque hay otros que van mejor que tú. Y mm, entonces, eso enseña mucho para mí, me abrió mucho los ojos esos viajes, ese tipo de viajes, ¿no? O las frutas, ver que hay otras frutas, ver que hay sí, otros que uno ni sabores. conoce, ¿no? Uno va ahí al Ajá, mercado y dice: "¿Y eso qué es?", ¿no? ¿eso qué Ahora, es? pero lo mejor también son esas expresiones de un país Uf, a otro. Ya en sí, América Latina, de un país al otro, las expresiones son otras, la fruta y la verdura lleva otro nombre. Si el ejemplo, mejor ejemplo es la palta en Chile y en el Perú. ¿Tú sí, conoces la palta? No, la palta, para ti es un aguacate, ¿no es el cierto? aguacate, ¿Ya? Y ciertamente, para sí, uno son fresas y para los otros son frutillas. Y bueno, así también es con los garabatos, ¿no? También, también. Uno tiene que también, tener mucho cuidado con eso. Cuando uno va de un país al otro y de sí, repente a uno se le sale una palabra que ahí es un garabato, ¿no? exacto, sí, Ya. Y así me sí, sí. yo también, obviamente, también, ya, claro. Pero tú preguntabas cómo llegamos nosotros a estos países con la empresa, ¿no? Eso ¿Cómo también, esa llegamos nosotros pregunta me parece que le con va a interesar a esto? mucha gente. Ujú. Eh, eh, ¿Cómo se ya, toma camino? ¿Cómo se hace bueno, camino, pues? trabajar de forma internacional en realidad se basa sobre proyectos financiados por entes como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos la CAF, la Corporación Andina de Fomento, Ujú, hay algo que se llama el KfW, la abreviación para un banco como el Banco Mundial, pero de la República Federal de Alemania. Y así hay la Agence Française de Développement y la cooperación española, y en fin. sí. Y estas instituciones financian proyectos en los diferentes países. En respecto al KfW, esos son proyectos que son definidos entre gobiernos, gobierno y gobierno. Y bueno, y cuando se ha definido el proyecto y se define que estos proyectos tienen que llevar una consultoría internacional. Antes tenía que ser un consultor alemán, eso ya hoy en día no es así, pero el Banco Mundial también dice eso tiene que licitarse internacionalmente. Entonces, tú tienes la oportunidad de participar en licitaciones de proyectos internacionales financiados por esos entes. El, Ujú, el financiamiento está asegurado. ujú, En tal sentido, las reglas del juego son de aquellas instituciones, del Banco Mundial, del KfW, el Banco Interamericano, lo que sea. Y bueno, y las empresas participan entonces en esas licitaciones y si uno tiene suerte y hizo una buena oferta, al final tiene un contrato. Y así hemos llegado nosotros con nuestra empresa desde el año 66, creo que era, que comenzó ujú, el gobierno alemán a financiar proyectos internacionales. GKW participó desde el inicio. ujú. Y muchos proyectos obviamente son en el área saneamiento, ¿no? Agua Ujú, potable y evacuación de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, porque es lo que en en momento necesita esos países. En muchos países totalmente. hoy requieren de eso. Ujú, Entonces, por ese camino nosotros tenemos estos proyectos. Y así tuve proyectos KfW en Perú, en Ecuador, estuve con el proyecto Banco Mundial en Turquía, ya lo dije antes, el proyecto de la Costa Sur. ujú, Eh, Hemos tenido proyectos de la Agencia Francesa de Desarrollo en Bolivia, en fin. Pero ujú. ese es el camino para llegar a estos proyectos. Sí, y eso habla, pues, primeramente, por un lado, de lo que es el progreso y todos esos acuerdos a nivel global que se toman entre países, lo dijiste, y eso también habla
muy bien de una empresa como la tuya, donde tú estás, y muchas otras que participan día a día en este tipo de concursos, de tener un fuerte equipo de presentación de ofertas, porque al final es una competencia para ver quién saca el proyecto adelante, ¿no? Y con qué recursos optimizados, valor ciertos años, o sea, yo creo que aquí la idea de la pregunta también tiene que ver con esos chicos jóvenes que están estudiando y que dicen, bueno, ¿y cómo? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Y en qué voy a trabajar? Entonces, esto es una mirada un poquito a nivel global de esta internacionalización de cada vez más y más empresas, incluso dentro de América Latina, ¿no? Porque como dijiste bien, antes se pedía que era un consultor alemán, hoy Sí. en día ya puede participar Más. más y Sí, cada vez están más autorizados sí. ciertas empresas, ciertos países con cierto personal, ¿no? Y habla de desarrollo al final, porque ese es el camino que todos a nivel ingeniería queremos, ¿no? Para el mundo, ¿no? Sí. Para estos ingenieros jóvenes, yo creo que lo más importante primero es tener un buen fundamento de estudios en determinada área. No olvidar de hacer también una maestría. Después, muy importante es saber idiomas. Hoy en día, sin al menos saber en inglés, no hay ninguna chance de trabajar internacionalmente. Ujú. Ahora, de que alemán sea un idioma muy utilizado en proyectos internacionales, no. ¿Ya? Incluso los proyectos financiados por el gobierno alemán son en América Latina realizados en el idioma español. Toda la gente habla español que está involucrada en ese proyecto, tanto los del banco como consultores, como el propietario del proyecto. Obviamente en determinados momentos uno pasa a hablar alemán porque es el idioma materno y demás, pero digamos, el idioma del trabajo, el idioma del negocio en general, de todos los proyectos en América Latina es español o portugués en Brasil. Y así es cuando uno hace proyectos en África, en determinados países, el idioma entonces es francés. ¿Ya? Ujú, ujú, Ahora, nosotros estamos en la actualidad, vamos a entrar con un nuevo proyecto en Perú ahora. Eh, el contrato no se ha firmado, pero lo ganamos. Es un proyecto sobre todo el Perú, sobre economía circular. Quiere decir, evaluar todas las plantas de tratamiento de aguas residuales y evaluar la posibilidad de una reutilización o de hacer primero un diagnóstico sobre qué es lo que sucede con todos los productos que salen de ahí. El agua, ujú, ujú. las arenas y todos esos proyectos, los lodos, qué es lo que se va a hacer y ver a nivel escala Perú entero para dónde vamos hacia el futuro, qué es lo Sí. que hay que prever. Ujú, Cuando ujú, nosotros entonces tenemos un proyecto así, claro, contratamos ya y vamos a contratar un ingeniero junior ahora. Y cuando una empresa Mojeca W busca directo, es decir, ujú. la solicitud, conocimiento tiene que tener y que tiene que haber hecho, ya están muy bien especificadas. Ujú, ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, sabemos de que en el Perú, en Lima, hay una universidad en el sector sanitario, específicamente en el sector sanitario, nuestra labor, nuestra área, que prepara muy bien sus ingenieros, ujú. determinados. No voy a decir el nombre ni nada, pero los peruanos ya sabrán quién es. Ya saben de quién estamos Entonces, hablando, claro que sí. tenemos muy buena experiencia Ujú, con ingenieros que tuvieron la oportunidad de estudiar allá. ujú, Sabemos, por ejemplo, también de que después del estudio, después de salir de la universidad, recibirse, hacer el trabajo final para recibirse en ingeniero en el Perú es complicadito. En otros ujú, países esto es más fácil. Uno sale y ujú. ya es ingeniero
miedo, en Perú no. Tienes que hacer el trabajito y lo tienes que entregar, y hacer la maestría es otra cosa, y en fin. Entonces, ya, lo más fundamental es el que quiere trabajar a nivel internacional tiene que tener primero una base fundamental de un estudio y una maestría. ¿Ya? No necesariamente la maestría, pero obviamente es recomendable. Por el otro lado, los idiomas. Si no hablas inglés y al menos una idea, en nuestra empresa en Alemania, uno tiene que saber alemán, inglés y una tercera idioma. No te hablas un tercer idioma, prácticamente no tienes chance de entrar. ¿Ya? Es lo mínimo. Yo hablo cinco. Yo hablo alemán, inglés, portugués, español y un poco francés porque no lo he utilizado, pero en los últimos años. Pero Cuando... entiendes o te puedes mover en No, escrito y así, ¿no? Exacto. la Sí, sí, última sí. vez que trabajé con portugués, con francés, ¿qué año fue? Debe ser 2002, 2004, por ahí, ya hace años atrás, en Túnez, en el norte de África, y tuve que defender, Ahí, presentar el proyecto en francés, y pues, funciona. Cuando uno ya aprendió francés, funciona, pero no es así de que uno sea muy fluido ahí. De sí, 20 no, años no. hablo francés, pero... Sí. No, y a Ah, veces también tiene que ver con ese respeto hacia el cliente, ¿no? Que claro, estás haciendo un esfuerzo por un lado, después ya sí, viene la simpatía de la sí, persona sí, X o Y que esté presentando, y al final del día se van todos a comer y a ver el proyecto y a claro. seguir trabajando, ¿no? Que Pero hay eso ese otro tema ahí, del respeto, y el respeto también es en respecto a la cultura, a la forma como la gente se manifiesta, cómo convive, cómo se comporta en la mesa a la hora de totalmente, comer. Todos esos aspectos, cuando uno no tiene una cierta sensibilidad para ello, se puede poner difícil. ¿Ya? sí, Un desvío en la mesa a la hora del comer a uno lo puede castigar para toda la vida. para toda la vida ¿Ya? Y profesionalmente, caray, sí. para el Asia Oriental, cuando hablamos de China o algo, puede ser muy peculiar. Uno puede portarse muy mal solo a la hora de entregar su tarjeta de visita. Si uno la entrega mal o la coloca en un lugar de su cuerpo, ¿ya? Que no debería, uno cae en una tumba y nunca Y más. nunca más, y no se Y vuelve a nunca abrir más. esa puerta, Así es. totalmente. Entonces, por Entonces, eso pregunten, jóvenes, sí, pregunten siempre. Por eso hay seniors, por eso hay ingenieros que estamos ya un poquito más hacia allá. Y ustedes que vienen nuevos, siempre pregunten, porque nadie les va a querer poner una trampa. Al contrario, cuando uno es necesario en un trabajo, uno va a ayudar a los jóvenes, ¿no? Creo que es yo así. tuve mi experiencia cuando estuve en Turquía, en Ankara, con el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales. Sí, Y como tengo doble nacionalidad chilena y alemana, también estuve invitado en la consulado chileno para las fiestas patrias, ¿ya? Que es qué el 20. maravilla. Entonces uno se encuentra ahí con el cuerpo diplomático y uno como pequeño ingeniero ahí en medio, ¿no? Y uno Qué tiene que bien. saber comportarse ahí con su champán o su pisco sour y su trago y hacer el small talk, ¿ya? Ujú, Eso ujú. te puede suceder, pero como te decía, al final también tienes que saber en México si estás invitado por una familia que nos vamos a ir a una finca, no sé cómo se llamará en México, Sí, sí, un rancho. Ajá, el sí, sí. rancho, y vamos Sí, a ir una al fin de posada. semana con todos los amigos ahí, no sé quién. También Sí, tienes que tener alguna sensibilidad de saber cómo me tengo que comportar aquí para no ujú. caer mal. Sí, ¿Ah? ¿Qué sí, sí. puedo decir? Y que mejor me callo con determinadas cosas. Exacto, totalmente. Sí, si no pasa uno como muy estirado Así o, es. o está cansado, ¿qué le Eso pasa, puede no? ser. Eso te puede pasar todo, claro. Sí, sí, Yo sí. tengo una pinta de gringo, ¿no? A mí me dicen gringo, le digo, no, yo no soy gringo, yo soy alemán, por favor, ya, Alemán, alemán. alemán. Ahí hay una diferencia todavía. Sí, 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 totalmente. Grandísima, Sí. grandísima, sí. Y para En, en- bien, diría en yo. Colombia me dicen un mono. Allá no es un simio, sino que la Ujú, palabra mono ajá.
específicamente en Colombia no está referida a un simio, sino que a una persona de cabello claro y Claro. ojos claros. Ajá. Ese es Sí. un monito. ¿No? Ah, Yo como muy elegí bonito, como muy eh, bonito, como mono, algo puede ser, mono. Está mono, muy un mono. mono, es muy mono. Sí, 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 se dice Mono. también. Sí. Y cuando llegué a Colombia, obviamente también el vocabulario, el que teníamos antes, ya hablábamos. Hay Ujú, determinadas expresiones en Colombia que yo desconocía. ujú. Te motilaron, motilaron, motilaron. ¿Qué es lo que será eso, motilaron? Cuando uno Sí. le cortaron el cabello, lo motilaron. Ah, ya, Cortar el cabello, ¿no? ya, ya, Sí, ya. y cuando Ujú. llegué ahí también, unos días después me preguntaron si estaba amañado. 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 ¿Qué es lo que será amañado? Si estaba amañado. Sí, Amañado en Colombia significa que uno está de gusto, que le ha gustado, que uno está sintiéndose bien. Eso es estar amañado. amañado. Pero entonces es que de país en país te puede suceder ahí que te enfrentas con vocabulario también que desconoces. Ujú, ujú. Ahí está. Sí, no, cuidado ahí, como dices bien. Hay que estar con cuidado con eso, no cagarla. Y hay que estar con cuidado. Y cuando dices que estar con cuidado, sí, estuve con cuidado, creo que 15 años con una escolta. Tuve escolta personal en Colombia. Mm. Eh, bueno, al final, entonces, de mi vida profesional, no, no es el final, pero No, eh, para nada. voy a eso. Pero llegué a Colombia el año 2006. Ganamos un proyecto allá y desde entonces hasta más o menos el año 2000, ¿cuánto fue? 2018 por ahí, estuve con una escolta todos los días, de la Qué mañana bárbaro. hasta la tarde. ¿Cómo Sí, es era eso? una ¿Qué época. te pasa ahí en el cuerpo, en la cabeza? ¿Qué cambios viste en ti cuando tienes ese tipo de, como de eh, vida, de acompañamiento? Bueno, tenemos que ser sinceros. Hace ahora, ¿cuántos son ya? 18 años atrás o algo, 17. Cuando uno llega la primera vez a Colombia, Colombia en esa época todavía era un país dificultoso en términos Ujú. de secuestros y demás. Uf, Acababa de salir de la época de Pablo Escobar, de bombas y demás. sí, No era un país donde uno tremendo. como extranjero, como un mono, ya teníamos la palabra mono, uno no se sentía muy seguro. Qué bárbaro. Conclusión, la empresa insistió en que me tenía que llevar con una escolta Ujú, prácticamente día y noche a la hora de salir. ujú. Entonces uno se acostumbra también a ese ritmo del escolta De la y escolta. cuando sales en la mañana tienes que salir a diferentes horarios de la casa. Mm, No puedes tener un ritmo continuo todos los días a la misma hora, estar en el mismo lugar. No mm, funciona. Se mm, trataba de la posibilidad de un secuestro. Entonces, todos los días otra hora ir a la oficina, todos los días otro camino. Nunca ujú, sabía por cuál camino íbamos a. Teníamos diferentes vías que se utilizaban. mm. El conductor escolta armado. Yo, la verdad, no me gustaba ver esa pistola. Y No, pues es en que realidad eso nunca la impone. veía. Sí, claro. Ujú. Y Y con tu familia, además, ellos también. bueno, la verdad es en realidad la parte también más dificultosa, ¿no? Uno mismo andar con escolta no lo veo tan descabellado ni problemático, pero Ujú, la familia también está en riesgo, ¿no? De secuestro y demás. ujú, ujú, Pero yo tenía una familia que no llamaba mucho la atención. Mi esposa era brasileña. ujú, ujú, eh, no se distinguía de su color de piel y su apariencia física de una colombiana. ujú. Estaba en la masa, no era nada, y mi hijo también. En tal sentido, no era tan dificultoso para Ya, ellos. para ellos, sí, sí, sí. Bueno, pero al final están ahí contigo y lo viven y duermes, duermes, te despiertas todo el tiempo. Me Bueno, imagino yo con hoy esa ya sensación. llevo Ujú, años en Colombia, entre tanto ya no ando con escolta, ya me acostumbré, el tiempo también ha cambiado, ya no ujú, hay esa ujú, época de los secuestros. ujú, Colombia sigue siendo un país violento y hay
el tipo de peligrosidad como en otros lugares también, de asaltos o robos en la Ujú, calle, ujú, existe en ujú. cualquier lugar. Sí, 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 Ahora un poco totalmente. más, un poco menos, pero hoy Medellín, en la ciudad en la que vivo, no es entre los lugares más dificultosos del mundo. Creo que Caracas está en otro nivel y Ujú, ujú, seguramente en algunos países africanos también. sí. Bueno, y así llegué yo 2006 a Colombia, pues. Ujú. Un mega proyecto. Hasta pues, dices ya. Hasta pues, sí, yo Pues, como arepa, el que no lo conoce es el tipo de pan que se come allá en Colombia, específicamente también en Medellín, en Bogotá no tanto. ujú, ujú. En Venezuela también se come la arepa. La arepa muy Y ya buena. me acostumbré a comer sancocho, que es Sí, el plato que les gusta a los colombianos, la bandeja paisa, que también se bandeja come paisa, aquí. buenísima. ¿Mm? Ujú, ujú, Bueno, el proyecto estrella que tuve oportunidad de llevar comenzó el año 2004, cuando la primera vez escuché de ese proyecto que las empresas públicas de Medellín, EPM, iban a licitar la consultoría para diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Medellín. Ya tenían experiencia con una y ahora iban a hacer una segunda gran planta. Y bueno, ese proyecto nos interesó. Yo desde el 2004 comencé a viajar hacia Colombia para conocer de ese proyecto y yo en esa época ya vivía en Brasil, yo vivía en Recife, ah, ok. proyecto allá. Ah, ujú, Y bueno, en 2005 se licitó, nosotros participamos en la licitación y finalmente el 2006 fuimos adjudicatarios y de acuerdo a lo que preparamos era otro, el director de proyecto, otra persona de nuestra empresa, un señor que ya en esa época tenía como 70 años, ujú, tenía una hoja de vida y un conocimiento más amplio para ujú. ganar, pero en realidad ahí decía el director de proyecto y había eso, y después nosotros pusimos uno por encima que se llama el coordinador general. Fue el truco para ponerme por encima del director de proyecto. Me llamaba yo el coordinador general. El El coordinador. director de proyecto era el que tenía que tener ahí con el cliente y todo, y el Y tú coordinador coordinador. general era el coordinador. Fue un truquito, ¿ya? La gente del cliente hoy en día también se ríe de eso. Yo tuve la oportunidad de manejar ese proyecto en Medellín desde el año 2006, agosto 2006, oficina de 800 metros cuadrados, especial en el centro de Medellín. Tuvimos más o menos 180 personas trabajando entre dibujantes y ingenieros en los diferentes rubros, aquellos que venían regularmente de Alemania, eh, Mm, por mes y demás, aquellos que estaban establemente en Medellín. Y bueno, nos llevó ese proyecto 15 meses, diseño final con todos los detalles, la licitación y licitarlo. Y bueno, y después siguió el proyecto. Y si quieres, te puedo mostrar aquí un video de lo que finalmente dejó ese proyecto, pero lo podemos mostrar más tardecito. sí, si quieres, Este claro, cuando proyecto es digas. proyecto estrella en América Latina. Yo creo Ujú, ustedes mexicanos están muy orgullosos de la planta Atotonilco, sí, 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 es ¿ya? El país emblemática, dicen la palabra que usan mucho en emblemático, México. sí. Emblemático, sí. En Medellín o en Colombia, seguramente la planta Bello o la planta Aguas Claras, que eso le llaman. Aguas Claras, sí. Sí, Aguas Claras, que es también en la zona también, me parece, ¿no? Aguas Claras se llama por ahí. La verdad, no, Ya la no zona recuerdo, no eh, recuerdo. es Escuché algo por ahí el Bello, otro día. Bello, es la Bello. zona de... No, Aguas Ujú. Claras le pusieron finalmente el nombre. El nombre de Ah, la planta se licitó como la planta del norte. ujú. Tenía la planta Bello y finalmente cuando se puso en funcionamiento por medio del propietario del proyecto, y finalmente quedó con la planta Aguas Claras. Aguas Claras, ya, ya, ok. ¿Y cuáles son tus tres proyectos en tu vida
los más importantes? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? Porque ahorita cuando que mencionas Bello, yo diría yo que ese estaría en la lista, pero a lo mejor me equivoco. ¿Cuáles son Bueno, al final tus sí, la proyectos? tercera es Planta Bello. Estuve muchos años como director, coordinador ahí. Tuve Ujú, la oportunidad de definir procesos, igual que arquitectura y demás. ujú, Motivar toda la persona para que eso se encaje dentro de la filosofía que tienes. Pero el primer proyecto, obviamente, fue un proyecto en Alemania, ujú. El en de el Mannheim, el de Frankfurt, el Karl- yo estuve mucho tiempo en la planta de Karlsruhe, la de Karlsruhe, ya. una Sí, sí, lo mencionaste. Ujú, extensión de una planta de tratamiento de aguas residuales ujú, en la que, entre muchos otros elementos, diseñé una estación de bombeo. Mm, ujú, eh, Son dos estaciones de bombeo en una que ujú, eleva aguas para un lado, para el otro, en fin. Y era muy ujú, peculiar porque son bombas, no sé cómo se llaman en español, ujú, eh, propeller pump, son ujú, ujú. Sí, tubos y ujú. dejas dentro del tubo y bajas una... Sería un- una bomba tipo turbina, tur- podríamos quizás sí, llamarle algo así, una es, bomba es tipo turbina quizá. Ujú, ujú, Y bueno, toda la forma constructiva, el acceso para poder mantener, hacer mantenimiento y demás, fue muy interesante. Y fue la ujú. época, yo era un jovencito todavía, 28 años. Sí, sí, me imagino que eso también como, como rompe, ¿no? Ahí la estructura de las cosas, como las ves. Después viene la planta de Ankara, donde estuve como ingeniero junior, hice el dimensionamiento inicial y el proceso, una planta que se construyó al inicio para más de 3 millones de habitantes y Ujú, ya la extensión ya estaba prevista para más de 6. Ahí estamos ahora. Y bueno, y ujú. al final es bello, sí, esas son Esas los son tres las 3. macroproyectos. Ujú, El ujú. primero todavía era un ingeniero, no, era algo como director de proyecto, pero en realidad era más un junior ya que trabajaba Junior, en... ujú, En ujú. Ankara fui un adjunto al director para hacer todo y el proyecto Bello, bueno, siempre fue el director y pude definir. Cuando uno, eso es en realidad lo interesante, cuando uno ha tenido tanta experiencia a lo largo de muchos años en muchos aspectos y se ha tenido que absorber información en lo que dije al inicio, en la parte eléctrica, en la parte mecánica, en la parte de procesos, Obra civil, sí, sí, sí. en arquitectura. Me gustaba mucho Arquitectura, trabajar con los con los arquitectos. arquitectos. Ujú. Y todo eso finalmente poder concentrarlo como director de proyectos sobre un proyecto estrella, que es un proyecto estrella en América Latina, la planta Bello. Absolutamente, Eso absolutamente. realmente fue lo mejor que pude. Hoy en día estamos todavía con un proyecto en Perú, planta de tratamiento de aguas residuales, la Atargea. Ujú, Ahí ujú, también soy el director de proyecto en la actualidad, pero voy y vuelvo y ujú, hay otras personas trabajando localmente. ujú. Y bueno, ahí así ha sido la vida profesional a lo largo de todos estos años. Es una maravilla de ejemplo para, para, para mí personalmente, pero yo espero también que para nuestros escuchas del Pero canal. nosotros no nos conocemos muchos años, Carlos. ¿Cuándo conocimos nosotros? ¿Cuándo nos conocimos? Nosotros ¿Cuándo nos conocimos, yo diría que por ahí en 2010. yo hace Estabas en Bello a 15 full, años? Tú, unos 15 años, sí. tú estabas interesado de vender centrífugas. En ese tiempo todavía no, yo vendía las rejillas de Pasa Van Geiger. Eran rejillas, todo, éramos competencia Ya, directa de la famosísima y gran empresa Hoover. ya. Y en mi caso, pues Pasaban Geiger era una empresa tradicional también Ah, de... Geiger. Sí, Pasaban y Geiger. Geiger, Karlsruhe, sí. correcto. Y Geiger Asha.
y Allá, sí, no, se llama Arbergen, en ese pueblito, sí, cerquita de Wiesbaden, razón por la cual ahí viví pues casi 8 años de mi vida en esa empresa y ahí fue cuando nos conocimos, porque yo quería empujar ahí las rejillas, las compuertas, sí, ese tipo de proyectos. ¿Finalmente vendieron ustedes algo ahí? ¿O Pues fue difícil? fíjate que gracias a una, se podría decir como la carambola de tres bandas, ¿no? Que, que metimos el proyecto en México con las lumbreras del emisor Oriente para rumbo a Totonilco. En esas lumbreras se metieron varias rejillas de Pasaban Geiger Ya, y gracias a esa venta después hay algo muy parecido en la estación elevadora de Canoas. Es por ahí que va. Bogotá, ya, En ya, ya. Bogotá, Pero sí, pero en Medellín no. Medellín no, no, fue, Pero fue yo no misión tengo imposible. influencia sobre eso porque nosotros No, claro, preparamos las licitaciones y claro que los no, documentos y no, para nada. pues, no estamos involucrados en definir quiénes son los Sí, no, no. protagonistas de entregar equipos. Sí, no, es un gran ejemplo el hecho que digas que estabas responsable, por ejemplo, de una empresa que tenía más de 200 empleados. Y creo que ahí está un gran, dirían, sí, un gran as en la baraja, porque se tiene que hacer el trabajo, pero se tiene que hacer con gente, con recursos. Y es ahí donde está el gran plus de a veces lograr las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sería también la enseñanza, al menos yo esa enseñanza la tomé, no puedes hacer las cosas solo. Todo es siempre trabajo en equipo, saber Sí. elegir el equipo y sí, comportarse así como mencionas, con esa moral que manejas y que dices que todavía, a mí me queda con los ojos así, la moral esta que dices que está incluso a nivel contrato de trabajo, que no Mm, está permitido hablar de mm, política en los países que visitas, me parece de altísima moral mm. y de una cuestión necesaria, ¿no? Para este tipo de negocios donde nos movemos. He aprendido también yo con esta charla, con lo que dices. Y que esto es nada, llevamos 1 hora hablando, o sea, es nada. Pero Sí, esas pequeñas cositas me las llevo también para mí personalmente y espero que los visitantes del canal también. Sven, bueno. ¿qué otra cosa quieres cerrar previo a que pasemos A a ver, una sección yo creo llamada que Sosténme esta? puedo mostrar un pequeño video Claro que sí. de la planta en Medellín. Sí, sí. Déjame, De tu dar proyecto déjame, estrella y maravilloso sí, a de ver, EPM. Ujú. voy a compartir. Espero que se pueda. Sí, Sí, a ver, ahí estás me compartiendo dice, perfectamente. Sí. Y está en YouTube. Perfecto. La gente que quiera verlo después estará, pondremos el esta es link. Ujú. la famosa planta de tratamiento de aguas residuales en, en Bello, en Medellín. Yo creo que se ve muy bien de que esto es algo excepcional. Totalmente, sí. El que Sí, conoce de tratamiento de aguas residuales sabrá lo que se puede ver desde el aire, los digestores y edificaciones. Que totalmente. quiera ¿Y cuál entrar sería, en más. Dime. ujú, cuál sería, por ejemplo, además de los digestores, cuál sería algún dato que pueda decirle a la gente, esto es alta tecnología, esto es eh, el state of the art? ¿Con qué Bueno, valores o qué podrías eh, decirle a la gente para informarles? la, la, la planta fue diseñada para un caudal medio de 5 metros cúbicos por segundo y para remover un 90% de contaminación bajo las características locales. Nosotros extendimos eso, pudimos decirle al cliente que, que ya podíamos incluir nitrificación y desnitrificación ahí. Pues son aspectos técnicos que mejoramos
Pero cuando uno ve la estación de bombeo, por ejemplo, lo normal son una bomba de reserva, aquí son 2 bombas de reserva, aquí son 4 más 2 en vez de 4 más 1. Si uno ve el material que se utilizó, todo el material acero inoxidable es especial, denominado internacionalmente como 316L. Sí, cuando tú ves maquinaria por maquinaria, redundancia, seguridad, tú aquí ves la arquitectura, Sí, eh, en todos los aspectos esta planta es un punto de referencia a nivel mundial. Aquí ves el totalmente. reactor biológico, lo ves en muchos pequeños tanques, Sí. incluye nitrificación y desnitrificación. Finalmente, la planta incluye también algo muy excepcional, que es un secado térmico al lado izquierdo. Ahora, Ujú, ahí se ve también con una tubería que va hacia el cielo. Es el edificio de secado térmico con ujú, ujú, gasómetros. sí, Nosotros vemos aquí la vista sobre el tratamiento de olores, tratamiento de ujú, los tanques completamente cubiertos. Aquí lo que es las grandes capas blancas son reactores, son los decantadores primarios cubiertos. Toda el mm, aire que se saca de estos sectores es tratada por medio de tratamiento químico. Por ujú, el otro lado, con algo que llamamos fotoionización. ujú. Y bien, si ves la arquitectura, Sí, está maravilloso, es súper estaba moderna. involucrado un arquitecto con experiencia en plantas de tratamiento de aguas residuales. Ujú, Fue un reto como sí, director de proyecto manejar este proyecto y manejar tantas personas. Solo teníamos 3 arquitectos, 3 paralelos que compitieron también al inicio para determinar cuál iba a ser la fachada. ajá, Tuvimos maravilla. muchos ingenieros mecánicos Ujú, que participaron, muchos dibujantes. Creo que la sala de dibujantes eran 32 dibujantes, todo todavía en AutoCAD. ujú, ujú. Obviamente ya había época en la que se hacía eso en tridimensional, pero todavía no era la época como hoy. Ya Claro, estamos ujú, 20 años más tarde. Hoy 20 en años día más tarde. todo eso se hace con lo que se llama BIM, ¿no? Ujú, exacto, La sí. torre de control, la ves, bien abajo hay una sala de reuniones, después viene el nivel de entrada, hay 2 niveles, cafetería, y bien arriba está la central operativa desde la cual uno tiene una vista completa sobre toda la planta y desde allá uno maneja también toda la planta. Es Increíble. una planta icónica y yo creo que eh, tiene tantos eh, visitantes como un parque zoológico, creo. No, estoy exagerando ahora, pero Pero se ha debe ser, es que visto sí, de sí, sí. visitantes han dicho que es la mejor planta de tratamiento de aguas residuales que han visto a nivel mundial. Qué maravilla de proyecto, qué ingeniería. Yo me quedo maravillado cada vez que lo veo y verla en persona es todavía más fascinante. Me encantó el tema que dices que hay muchos visitantes, tanto igual o como en un zoológico. Eso nos falta en América Latina. Creo que yo ahora que veo a mis hijas crecer en este país, se van con 4 años, no, estoy exagerando, pero mi hija, la grande, fue como con 8 años, 9 años a la planta de tratamiento de aguas de la ciudad donde vivimos. Y eso crea una conciencia Sí, y te crea un vocabulario, por supuesto. lógicamente, caca, pipi, en esa edad es muy divertido hablar de eso, es también su lado asqueroso, vamos a decirle Sí. así, pero conciencia. Yo en alguna ocasión, estando en una expo, una chica nos estaba ayudando y me dice, ¿ustedes qué venden? Digo, pues vendemos equipos para limpiar el agua. ¿Cómo? O sea, ¿el agua se limpia? Entonces, y la chica tendría unos veintitantos años, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay gente que no tiene esa conciencia y creo que por ahí va muy bien también tu proyecto porque es un emblema para los jóvenes y los chicos
de la zona y del mundo, ¿no? O de América Latina, por lo menos. Felicidades, Sven, Déjame por ese gran complementar un trabajo. punto que creo que es interesante saber. Esta planta de tratamiento de aguas residuales siguió un proceso que es muy habitual a nivel mundial, que se llama lodo activado. Y plantas de tratamiento de lodo activado con ese nivel de eficiencia, obviamente hay varios niveles de eficiencia, y, en fin, este nivel de eficiencia existe en muchos lugares, también en Alemania, en Hamburgo y pues, en París seguramente y en otros lugares. Lo que es especial aquí es la recuperación de energía, que también existe en otros lugares donde producimos biogás. ¿Ya? En esos huevos grandes, esos digestores, se produce entonces biogás, ese biogás se quema y ponen la energía térmica se utiliza, se reutiliza en determinada forma como calor y la energía eléctrica obviamente se utiliza en la misma planta. Ahora voy a lo clave. En términos generales, en muchos lugares, la energía eléctrica que se produce ahí cubre el 30% de la demanda propia de la planta. 70% todavía tienen que traer de otra parte. Aquí en esta planta se complementó el tratamiento final con lo que se llama secado térmico. Es decir, todos los lodos que salen de ahí son secados para reducir el volumen, porque la mayoría del lodo todavía es agua y hay que sacar toda esa agua para no tener que transportar tanta agua al final. Y ese secado térmico fue realizado con la instalación de una turbina, que eso es una cogeneración. Quiere decir, producimos energía térmica con la compra de gas natural adicional, generamos en la turbina calor y generamos energía eléctrica. El calor para hacer el secado térmico y la energía eléctrica para inyectarla en la planta. Y por ese medio, y conjuntamente con el resto del gas propio de la planta que se utiliza en motogeneradores, la planta es autónoma completamente de energía eléctrica de la ciudad. Ahora, lo único obviamente es que la planta consume gas natural para producir energía térmica y eléctrica para el secado térmico, pero fuera de eso no hay consumo de energía, es independiente de la energía eléctrica. Y es más, en solo la parte del gas propio, del gas que se genera en la planta, en los digestores, el nivel de energía eléctrica producido está por encima de otros lugares. Estamos más o menos en un 40% frente a otras plantas referenciales donde es solo el 30%. Y eso es una gran diferencia, porque el consumo de energía en una planta así va en los millones de dólares anuales. Es decir, cualquier porcentaje tiene un efecto tremendo. Bueno, eso quería complementarlo al final. Es Súper un interesante. orgullo, obviamente, haber sido director del proyecto por tantos años aquí y espero que en mi vida profesional todavía me suceda algo De ese así nivel. nuevamente. Pero tengo Esperemos que ya sí. 65, así que ya me tengo que retirar. Hay que apurarse todavía para hacer alguna planta de tratamiento. ¿Quién sabe dónde iré todavía? Yo te deseo todo el éxito del mundo porque Gracias. lo has tenido, sé que lo tendrás, pero de mi parte también, de muy personal, el éxito te lo deseo de todo corazón. Es una gran oportunidad poder estar charlando contigo. Muchas gracias, Sven. Gracias, Carlos. Vamos a cerrar entonces con esta famosa etapa del podcast o del programa que se llama Sosténme esta. Sosténme esta es como hold my beer, ¿no? O alguna cuestión ahí un poquito de doble sentido, muy a la mexicana. Pero bueno, no hay nada que no hayas escuchado ya. Eh, yo te voy a poner algunos conceptos y tú me das tu respuesta un poquito rápida. ¿Qué piensas? Ay, ay, ay. ¿Ok? Vamos a ver cómo Vamos cómo a ver. funciona esto. Exactamente. Ya. Todos los invitados lo hacen.
Al final, como siempre hemos dicho, gracias a la magia de la edición, cosas que no quieras contestar y que contestes incluso, las puedes quitar. Decimos, no, 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 de este tema no vamos a hablar. Ok, por aquí vamos a ir subiendo el tono y luego al final ya no pasa nada. Diríamos, por ejemplo, ¿a qué le tiene miedo Sven? ¿Dónde están tus miedos? ¿A qué le tienes miedo, Sven? A mi ex esposa, a esa le tengo miedo. Me encanta la respuesta, muy Esa es buena. la brasileña, a esa hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a la brasileña. Muy bien. ¿Tienes sueños recurrentes y los escribes? ¿O haces algo con los sueños? Yo escribo libros. Yo tengo un libro que se llama En 80 años alrededor del mundo y eso es una autobiografía donde ya no he escrito hace muchos años, pero que llevo ahí. Y otro libro es es una ficción similar al Señor de los Anillos. Eso ¡Wow! también lo tengo en preparación, sí. ¿Y eso está basado en algunos momentos con tus sueños o algunas historias vienen de ahí, de tus sueños? ¿De lo que De- sueñas en la noche? el señor ese, de los añinos que se llama en realidad Tierra Antígone, nace en los tiempos en los que mi hijo tenía unos 8 años, venía un día a la semana más temprano a la casa yo para jugar con él y hacíamos cosas, y hicimos un mapa ficticio de un mundo paralelo con nombres extraños y figuras extrañas y comencé a escribir breves, cortas historias sobre ese mundo y algún momento pensé de eso voy a hacer entonces una novela y así nació eso. Increíble, maravilloso, me encanta. De repente, para escapar un poquito del día a día, yo miro, no sé, algunas cuestiones ahí de psicología, etcétera, etcétera. Me gustó mucho el suizo Carl Jung y él habla de los arquetipos de personalidad. ¿Sven tiene un arquetipo de personalidad? ¿Alguna vez has visto qué tipo de persona eres? Si Bueno, eres, yo creo que yo soy una persona muy extrovertida, ¿ya? ujú, Y yo soy un latino dentro de un cuerpo de un germano. Creo que eso es más o menos la descripción que tengo. muy bien, me encanta, está perfecta esa definición. ¿Tiene Sven alguna idea utópica del mundo? ¿Podrías, si tuvieras la fuerza mágica de ver un mundo como tú lo quieres ver, hay algo, ¿no? Que está en tu imaginación? Eh, la verdad sería tener más una situación social más equilibrada en este mundo. Creo que lo que he visto en muchos lugares, esas diferencias sociales, donde hay gente que no tiene ni para comer, ni Ujú, para sobrevivir, que no sabe qué es lo que va a comer mañana o dónde va a ir a pernoctar. Yo creo que eso es algo que habría que cambiar en este mundo. Y veo que hay una polarización donde hay determinadas personas que son hiper ricas. Mi filosofía siempre ha sido en alemán, diciendo más que fría la cerveza no puede estar. ¿Ya? Más que fría la ujú, cerveza puede no estar, lo que significa en realidad me puedo tomar una cerveza bien helada y ujú, seguramente dos o tres, pero un millón mm, de cervezas no me puedo tomar, entonces ¿para qué quiero yo todo eso? ujú, Es más o menos lo que pienso yo de este mundo. ujú, ujú, Y por ahí he visto mi vida en América Latina, por eso he visto mi vida tanto también aquí en América Latina. Creo ujú. que he podido poner así un poquitito de mi conocimiento para mejorar la vida de algunos seres humanos con el aprovechamiento de agua potable y saneamiento. Totalmente, sí, 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 totalmente. Te, te valoro mucho también por ese lado, que todo lo que se da a los demás. Y felicidades también por ello, Sven. Bonito comentario. ¿Tienes alguna película que ahí te haya marcado la infancia?
¿Eres Sí, hay una fanático? película Ujú. que me gustaba, a mí me gustaba mucho jugar a los indios cuando era niño, Ok, ajá, disfrazarme de indio y pintarme, no sé qué. Estoy hablando cuando yo tenía, ¿qué? 6, 8 años. totalmente. Y más tarde hubo una película que se llama Un hombre llamado caballo. Ujú, ujú, Una película de Hollywood tiene que ser más o menos, yo diría, del año 1970, ujú, donde se ve a un aristócrata inglés viajando al Nuevo Mundo en Estados Unidos y va a regiones que son dominadas por los nativos. ujú. Y en una de esas, él entonces es, todos los que están alrededor de él mueren y él Oh, vive entonces en una aldea de nativos bajo la modalidad de una vida completamente diferente a la que tenía como aristócrata. mm, Y ujú, él vuelve miembro de esa tribu. Entonces, es una película que puedo mm, recomendar, el que la pueda ujú. ver, Un hombre llamado caballo. Buenísima, qué buen tip. Muchas gracias por él también. ¿Sven cree en las religiones? Sí, yo tuve oportunidad de convivir con el Islam. Bueno, de entrada yo soy cristiano, pero de la área luterana. Los que saben quién es Martín Lutero sabrán que esos son protestantes. Yo protesto Ujú. y que protestaba. Bueno, entonces, Y Gutenberg y Lutero van Gutenberg, de la exacto. mano. Entonces, yo conviví mucho tiempo con los católicos. Mi primera esposa era católica y yo iba mucho a la iglesia católica. En mi vida profesional estuve en países musulmanes y conviví con el Islam y pude obviamente también compartir opiniones sobre aspectos religiosos. Y finalmente, hace ahora 2 años atrás, tuve oportunidad 2 veces de viajar a India y convivir con bueno, con la religión de muchos dioses que nosotros la consideramos aquí en nuestra cultura occidental extraña. Al final del cabo, si has convivido allá, te das cuenta que todos esos dioses y todo eso resume todo a algo. El todo es conjunto, es decir, si tú crees en Jesús, para ellos no es ningún problema porque es una parte de todo Todo el universo de el dioses. universo en sí. Ajá. Eh, Ok. yo, yo tuve oportunidad entonces de ver esos dioses, uno que es con la cabeza esa de elefante y hay otro que es con la Ujú, cabeza de mono. ujú, Y tuve oportunidad entonces de visitar lugares donde hacían ceremonias religiosas al final de la tarde. Miles de personas en el río Ganga, en el alto río Ganga, eh, a la hora de oscurecer y finalmente entonces se encienden llamas y iluminación y fue muy interesante. Yo en medio de eso, cuando uno cree aquí yo soy algo extraño aquí adentro, uno seguramente piensa yo no hago parte de eso, de este momento. No es así, tú haces parte de todo ello, tú haces en ese momento en la visión de los que están en tu alrededor, haces parte del grande, de todo, del todo. Y te ujú, integran en ese momento como cualquier otro. Y sí, ujú. yo soy creyente luterano, para eso no tengo que ir todos los domingos a la iglesia, pero sí, soy creyente luterano. Muy bien. Me encanta, muy bien. Muy, muy bonita esa perspectiva de la India, oye. No se habla seguido con gente que conozca la visión de los hindús y creo que sería un gran tema. Ojalá nos puedas dar la oportunidad en el futuro de volver a charlar en un Algún segundo momento podemos capítulo. hablar de esos temas también, ¿no? Sí, ¿Qué experiencias uno tiene?
con ese tipo fiestas religiosas y demás, ¿sí? Sí, sí, sí. Solo conozco a una otra persona que me comentó algo de una visita en la India y fue muy, muy visual lo que ella me comentó, ¿sabes? O sea, lo podía casi que sentir en su intensidad de cómo lo habló. Entonces, por eso es muy interesante lo que tú también Sí, estás también aportando. tuve oportunidad hace también 2 años, fue la época cuando viajé también a India. Estuve en Jordania y visité el Mar Muerto y estuve en una fiesta privada de una cristiana. En Jordania un porcentaje más o menos de un 10% son cristianos. Entonces ella, para el inicio de la época de Navidad, para decorar el árbol de Navidad, invitó personas de su entorno y era una convivencia entre cristianos y musulmanes, porque la mayor parte, obviamente, la gente que llegaba ahí era musulmanes. Igual así, Ujú, fue una fiesta espectacular, decorando un árbol de Navidad que no tiene nada que ver en la cultura musulmana, ¿ya? ujú. Entre solamente cristianos, pero ahí estábamos. Ahí estaban Interesante. conviviendo. Ujú, seguro, seguro. Esas son las pequeñas cosas que uno disfruta también cuando uno tiene este tipo de profesión, cuando uno tiene estas invitaciones para convivir esos momentos. Es que eso ya es otro nivel, como dicen muchos. ¿De qué es fan o de quién es fan Sven Bruckner? Por ejemplo, los chicos tienen al famoso Messi, como son grandes fans de Messi. ¿De quién eres fan? ¿A quién admiras? Si es que hay, Ya. a lo mejor no admiras a alguien en particular y eres más frío en ese sentido. No pasa nada. Fan en el sentido, posiblemente solo fan en el deporte, ¿no? Mm, Yo fui velocista, yo hice salto largo, hice mucho tiempo atletismo. Por cierto, todavía llevo un récord en el norte de Alemania en la posta de relevo 4 por 100 metros desde el año 1984, claro que ¿en tenemos ese récord. serio? Mi récord en salto largo me lo quebraron hace unos 5 años atrás. También tuve un récord en salto de distancia. Todavía tengo marcas en Decathlon y en cosas así. Sí, sí, yo fui ¡Wow! deportista de alto rendimiento De alto rendimiento. en mi época. Y ahí había pues determinados velocistas o gente que participaba que eran mis ídolos en esa época. Ujú. Hoy en día no sabría decirte si soy fan de algo. A mí me gustaba ver el Hamburgo, el Mm, equipo de Hamburgo de fútbol, sí, sí, sí. que descendió hace unos 7 años, 8 años atrás a la segunda Bundesliga, salió de la primera liga, bajó a la segunda, y este año sube nuevamente, finalmente a primera liga. De eso soy fan, de eso soy fan. El fin de semana pasado, Sí, por cierto. sí, 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 de eso que soy fan. estamos ahorita a mediados de mayo, Sí. pero ya viene por ahí Y el fin de vamos a semana ver, pasado. obviamente a nivel internacional en los últimos años le hacía el seguimiento al Bayern München. Como alemán uno obviamente se busca un equipo alemán, Ujú, ¿ya? ujú. Cuando uno en América Latina no lo tiene, entonces uno va por el Real Madrid o por el Barcelona. Yo Eso creo es. que el Madrid tiene más fans Sí, latinos que sí. españoles, ¿ya? Sí, 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 totalmente. O sí, en Arabia también, en Dubái, todo eso, hay mucha gente También, que es súper fan del Real también, Madrid. sí. Pues muy bien, creo que has pasado increíblemente esta etapa. Tengo una última pregunta y con Adelante. esa, si quieres, cerramos. A ver, A ver, si pudieras cambiar algo en la historia del mundo, ¿qué en la historia del cambiarías? mundo. El mundo entero. Que no vaya el ser humano a la luna, pues que no. ¿Lo borrarías? No sé, por hablar de algo. A lo mejor tienes algo más profundo que te gustaría que no existiera. Yo creo que estaría tratando de impedir,
de que Einstein definiera la fórmula de E es igual a m por c al cuadrado. Eso nos trajo mucho más, creo que nos trae más problemas de cualquier otra cosa. Es decir, hay inventos o hay descubrimientos que no necesariamente son de beneficio. El hecho de poder determinar que la energía es la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado y de eso poder deducir cómo produzco una bomba atómica, cómo puedo matar a gente, nos conlleva muchos problemas y seguramente eso nos podríamos haber ahorrado. Yo creo que esos son temas que me Buenísimo. gustaría cambiar, pero otras cosas no. La vida ha sido así. Como alemán uno tiene que vivir con el hecho de que hubo el holocausto, Ujú, Holocaust. ujú, ujú, Sabe cómo responder a eso también. ujú, ujú. Cuando uno le dicen, bueno, alemanes son todos unos, eh, ahora, ¿cómo se dicen? Sí, asesinos, Vecinos. asesinos. Bueno, Sí, no, no, no. hubo otros también que botaron bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki Ellos que son, ¿no? Ujú, y cosas así. totalmente. Y entonces, cuando uno apunta con un dedo a otra persona, hay tres dedos que vuelven a uno mismo. Tú muestras para allá y hay tres dedos que muestran para ti. Es así. Es así, pero es bueno, me encanta la valentía y el hecho de ser, pues, consciente y con pies en la tierra y hablar de lo que se tiene, para bien o para mal, lo que es valiente. Y eso también queda para los jóvenes que nos escuchan, porque cerrando los ojos, volteando a otro lado, no se resuelven las cosas. Hay que, desgraciadamente, hablar de los temas duros y simplemente con calma y tratar de no cometer los mismos errores. Sería mi punto de vista Claro que adicional con sí. lo que dices. Sí, bueno, Sven, pues yo me quedo con el Gracias. corazón súper agradecido. Un placer charlar contigo. Nos vemos pronto, espero. Claro que sí. Por ahí nos Entonces, vamos a ver en alguna parte de América Latina. Ya hemos visto en varios lugares. La última vez nos vimos en Bogotá, así ¿cierto? es, hace La un mes próxima y vez medio, sí. me vas a visitar en Medellín, si te Venga, parece. Nos vemos en Lima para la planta, la tarjea. Tarjea, me parece buena Ok. idea. Bueno, Gracias, muchas gracias querido Sven. por haber sido invitado aquí. Gracias Yes, por haber tenido este momento. estoy feliz. Y cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Que estés bien. Hasta luego. Adiós. Buen día. Chao. Adiós, Sven. Chao. Chao. Chao, un placer.